Hola, muy buenas noches. Hola a todos, espero que me escuchen bien. Hola, muy buenas noches. Hola a todos, espero. Bueno, creo que el sonido es bueno, así que voy a comenzar esta clase. Yo creo que el día de mañana ustedes lo estarán viendo, debido a que, como ustedes saben, no voy a poder estar con ustedes mañana temprano, así que les saludo. Es un gusto otra vez poder estar con ustedes. Ramiro anda ahí viendo, anda todavía despierto en la oración. También Suri. Hola, buenas noches. Voy a empezar esta clase. Algunos de ustedes mañana la verán temprano, así que espero que sea de bendición y que mañana puedan tener un día lleno de aprendizaje, lleno de gracia y que el Señor les hable. Ya les extraño mucho verlos en persona y esperemos que el Señor pronto nos permita tal oportunidad de otra vez abrazarnos y estar juntos, estar nuevamente en el seminario y vernos cara a cara. Así que muchas gracias a todos los que han continuado este curso, a los que han aportado demasiado, no solamente con sus tareas, sino con sus preguntas, con sus dudas, con sus aportaciones. Así que muchas gracias. Ramiro, buenas noches, muchas gracias. Qué bueno que se escucha muy bien y vamos a empezar. Esta clase la he titulado, cual el libro lo titula, el libro de Elvis Carballosa, como la corrupción del pecado y su remedio. Así que vamos a analizar un poco el capítulo 3, vamos a tratar de aprender lo más que podamos acerca de este capítulo, que es bastante interesante. Creo yo que es muy clave en el libro de Romanos, al igual de lo que hemos estado leyendo. Sin embargo, creo yo que en especial este pasaje es sumamente importante. Así que vamos a comenzar hablando de esto. Tenemos dos grandes puntos o grandes temas que hoy queremos tocar. El número uno es hablar de que todos están bajo pecado, que todos están bajo condenación, que no hay nadie, por muy bueno que parezca, por muy religioso que sea, que pudiera presentarse delante de Dios y decir, es suficiente mi moralidad, es suficiente mi religión. Vamos a ver que todos literalmente estamos condenados sin excepción. Número 2, todos necesitamos la justicia que solo se obtiene por la fe en Cristo Jesús. Esto es una consecuencia del primer punto. Todos estamos bajo condenación, por lo tanto, todos necesitamos un Salvador. Así que este va a ser el tema de esta mañana para ustedes y espero que tengan sus Biblias a la mano y vamos a analizar pasaje, capítulo, versículo por versículo, lo que la Biblia en Romanos nos dice. Así que vamos a comenzar con nuestro primer punto. ¿Qué ventaja tiene el judío? Y esto vamos a hablar acerca de cómo todos están bajo condenación. ¿Cuál es entonces, dice Pablo, la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido, dice Pablo, en primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos, de ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales, dice Pablo, es justa. Número 1. Venimos hablando acerca de la condenación del hombre
En el capítulo 2 hablamos acerca de cómo el hombre, ya sea religioso o gentil, judío o gentil, son todos culpables delante del Señor y todos presentarán de alguna manera su defensa delante del juez justo. Ahora, en medio de todo eso, algunos podrían decir que Dios realmente entonces no le ha dado ninguna ventaja al judío. Y vemos en la Biblia una frase muy clara que explicábamos en la clase anterior, que primeramente al judío y después al gentil. Y Pablo, previendo estas preguntas, este diálogo, este cuestionamiento que los receptores de dicha carta iban a preguntar, Pablo se previene y responde de la siguiente manera. Pablo hace uso de lo que se denomina diatriba, un recurso literario donde el autor explica, donde el autor comunica, donde el autor hace preguntas, donde el autor contesta, con el motivo, con la intención de que el lector se vea atrapado a sí mismo en la escena, en el relato, en la cuestión que se está tratando. Pablo lo que hace en este medio retórico, este uso del lenguaje, la diatriba es un diálogo imaginario entre el autor y los posibles receptores. Pablo, y todas las preguntas que se va a plantear son preguntas que no solamente se imaginó, son preguntas que le hicieron a él en las sinagogas. Recordemos que Pablo era un gran misionero y mucha de su labor consistía precisamente en evangelizar, en dar defensa de la fe en Cristo Jesús hacia los judíos. Y estas preguntas que Pablo va a tratar son preguntas que no se las sacó de la manga, eran preguntas que los judíos de su tiempo se hacían y se seguían haciendo en el tiempo de Pablo. Así que el punto es Pablo está haciendo un diálogo en primera persona, en segunda persona, en tercera persona, para atraparnos de alguna manera en la escena, para atraparnos en lo que Pablo quiere que entendamos, que el Espíritu Santo le ha ayudado a Pablo, le ha inspirado para escribir esto. Así que la primera pregunta que viene a la mente es, entonces, Pablo, si soy condenado a pesar de que soy judío, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿O cuál beneficio de la circuncisión? Porque recordemos que el capítulo 2, Pablo dice, ni la circuncisión ni nada te puede ayudar para salvarte delante de Dios. Así que algunos decían, entonces, ¿hay ventaja? Entonces, ¿de qué sirve realmente ser judío, tener la circuncisión? Bueno, dice Pablo que hay ventaja grande, versículo 2, en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos le han sido confiados los oráculos de Dios. En primer lugar, es una palabra que aparece en el griego, se lee como protos, que significa primero. Lo que Pablo está diciendo, en primer lugar, primeramente, de alguna manera, en primer orden, la ventaja está en que ellos les fueron confiados los oráculos de Dios. Los oráculos de Dios, ¿a qué se refiere? A las promesas, a las profecías, es decir, a todas las escrituras que el Señor le reveló al pueblo de Israel. ¿Qué ventaja entonces en el judío? La ventaja es que la palabra de Dios le había sido confiada, la palabra del Señor le había sido dada al pueblo. Así que dice el apóstol Pablo, y aquí dice R.C. Sproul en su comentario de Romanos, un comentario expositivo, dice, el apóstol está apuntando a una tremenda ventaja que el judío tenía sobre los filisteos, sobre los filisteos, sobre los sirios y sobre los babilonios, que es la palabra del Señor. Esto era algo glorioso realmente, y Pablo dice, sí hay ventaja en ser judío, en que nosotros fuimos criados bajo la enseñanza de la palabra del Señor. Y aquí me gustaría detenerme un poquito, porque me gusta mucho lo que R.C. Sproul dice en su comentario. Él dice que él se crió de una iglesia que era liberal, una iglesia donde no creía en los milagros, no se creía en la deidad de Cristo, no se creía en la resurrección de Cristo y negaba los milagros del Nuevo Testamento, y todos los sermones estaban cargados de escepticismo. Y él decía que
Pero ahora era una costumbre que se leyera la Biblia. Sin embargo, no se predicaba la Biblia. Sin embargo, no se creía la Biblia. Y dice R.C. Sproul que él se mantuvo en esa iglesia, no a causa del ministro, del predicador, sino porque él se sentaba a escuchar la palabra del Señor. Dice, aunque yo fui a una iglesia liberal, yo al escuchar la palabra del Señor era transformado. Al escuchar la palabra del Señor era bendecido. Y de la misma manera Pablo está diciendo, somos o tenemos ventaja a los judíos en que fuimos creados, fuimos receptores de la palabra del Señor. Así que ¿qué ventaja tenía realmente ser judío? Bueno, nos daba la ventaja o les daba la ventaja de que fueron instruidos bajo esa bendita palabra. Permítame un segundo, voy a arreglar aquí una cosa del sonido, no se vayan a ir. Hola, perdón, tenía un problema de audio aquí, así que tuve que arreglarlo, perdónenme. Pero les decía, entonces, Pablo decía, sí hay una ventaja, y es que fuimos receptores de los oráculos, de la palabra del Señor. Versículo 3. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Dice Pablo, de ningún modo. Antes bien, se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Entonces dice Pablo, fuimos receptores de las promesas de Dios en su palabra, en las Escrituras. Pero entonces, si algunos fueron infieles, a pesar de que los judíos habían recibido la palabra del Señor, recordemos, como leíamos en el Antiguo Testamento en Éxodo, cómo Dios les entrega, les confía su palabra al pueblo. Y el pueblo, en vez de agradecer a Dios y seguirle, realmente le dieron la espalda, le fueron infieles. Entonces, su infidelidad de esas personas anuló la fidelidad de Dios. Dice Pablo, de ninguna manera. La palabra de Dios no falló, la ley del Señor no falló. Su palabra sigue vigente. Antes bien, dice Pablo, se ha hallado veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso. Pablo dice, la palabra del Señor, los oráculos del Señor no fallaron, a pesar de que el pueblo falló. La palabra de Dios se mantuvo firme y es firme a pesar de los pecados del hombre, porque Dios se ha hallado veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso. Así que Dios les había dado su palabra. Ellos habían sido infieles, pero la palabra del Señor seguía siendo cierta, seguía siendo verdad, y sus promesas se estaban cumpliendo. Y su máximo o el clímax de ese cumplimiento fue la venida del Mesías, de quien se profetizó en todas las Escrituras. Ahora versículo 5 dice, pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto
el Dios que expresa su ira. Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Aquí hay un pasaje un poco complicado de interpretar, pero el contexto tenemos que ver que son los oráculos, la palabra del Señor, la fidelidad del Señor. Ahora dice el autor Pablo, de alguna manera pensando en las objeciones que le pondrían. Algunos dicen que, bueno, si fuimos injustos, si fuimos infieles a la palabra del Señor, como vemos en el versículo 3, versículo 4, entonces Dios hizo resaltar su justicia porque expresó entonces bondad al mandar un Mesías. Entonces expresó bondad a causa de nuestros pecados. Vino el Mesías, vino el justo a causa de nuestros pecados. ¿Acaso Dios no es injusto al condenarnos? Si nuestro pecado de alguna manera causó la venida del Hijo de Dios, ¿acaso no Dios debería pasar por alto su ira? ¿Acaso Dios no es injusto al juzgarnos? Y dice Pablo, de ninguna manera, de ninguna manera. Dios es justo y a la vez es el que justifica. Y esa era la cuestión de la cual estas personas no podían entender. No podían entender cómo la justicia de Dios estaba resaltando a pesar de su injusticia. Pero la clave para entender cómo la justicia de Dios y su fidelidad brillaba incluso a pesar de la injusticia de los hombres es entender que Dios fue justo en Cristo, pero a la vez fue el que justifica. Y bueno, preguntarás, ¿cómo sucede eso? Bueno, sucede al que Dios descargó, determinó aplastar a causa de los pecados. No fue a los judíos, no fue a los gentiles, fue a su propio Hijo. Dios no podía pasar por alto el pecado. Dios no podía hacer la vista gorda al pecado, como decimos. Dios tenía que dar un pago justo por el pecado. Y por ello manda a Jesucristo. Jesucristo, el único hombre que vivió de una manera justa y santa. El único hombre que vivió expresando un total amor a su Padre. Él era aquel que verdaderamente cumplía con ese glorioso pero altísimo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y como Él vivió una vida como la que tú y yo debimos haber vivido, pero no podemos, Él merecía la bondad del cielo. Sin embargo, a pesar y a causa de nuestros pecados, recibió los peores azotes inimaginables, atroces, a causa de nuestros pecados. Y Dios, a través de Jesucristo, estando como aquel que hace justicia, pero también es aquel que justifica. Dios no podía pasar por alto nuestros pecados, y Cristo fue quebrantado, fue despedazado a causa de ellos, en pago, en sustitución de pecadores como nosotros. Y por ello Dios, a pesar de la maldad de los judíos, a pesar de su injusticia de los gentiles, Dios abundó para su gloria. Dios mostró su gloria, su justicia, su bondad a través de Jesucristo, a pesar del pecado del hombre, a pesar de nosotros. Dios se glorificó en Jesucristo. Algunos han de decir entonces, si Dios sacó algo bueno de lo malo,
¿No debemos hacer entonces mal para que venga el bien? Dice Pablo, de ninguna manera. El pensar del por qué los judíos fueron infieles e injustos, lo que provocó que viniera el Salvador, eso no nos da cabida, motivación para vivir en pecado. Y tomar como pretexto, bueno, vivo en pecado, hago el mal para que la bendición y el bien venga. Ese es un error totalmente contrario a las Escrituras. No, no vamos a hacer el mal para que el bien venga. Si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, tratarás de hacer el bien. No pensarás en hacer el mal para que la gracia del Señor abunde, no. Si tú entiendes la gracia, en vez de vivir para el pecado, debes de consagrarte más a tu Señor. Pero ahora no lo hacemos, entendamos que la obediencia ya no es movida en nuestros corazones a causa del temor, a causa de la condenación. Ahora nuestra obediencia es movida, es impulsada a causa del gran amor de Cristo, a causa del gran amor que vemos en el Calvario. Nuestra obediencia, por lo tanto, no es motivada ya por el castigo principalmente, es motivada por el poder del amor. Al ver un amor tan grande, al ver un amor tan asombroso en Cristo Jesús, ¿cómo he de vivir si no es en obediencia total a Dios? A causa de un amor tan grande, a causa de un amor tan infinito. Quizás sirva la analogía de cuando estábamos enamorados, o si lo estás, sabes de esto. Cuando estás enamorado, sabes que a pesar de que tienes esa persona contigo, va a haber muchas mujeres más, muchos hombres más que te van a llamar la atención. Sin embargo, tú decides vivir para esa persona y has decidido consagrarte a esa persona, no por el temor al castigo, no por el temor a lo que dirá, sino porque realmente la amas y por eso le eres fiel. Por eso vives para esa persona. No por temor a lo que te pueda hacer, sino en agradecimiento a un amor tan grande que te ha mostrado y que tienes hacia esa persona. Es una analogía que no cumple con todos los estándares o completamente es parecida a lo que Cristo hace con nosotros a través de la obediencia, pero tiene que ver un poco. Porque ahora vivimos para Cristo no por temor a su castigo ya, de una manera, digamos, principal, sino que decidimos vivir para Cristo, vivir en obediencia, vivir en fe, vivir en justicia y santidad a causa del amor tan grande que se nos ha mostrado en el Calvario. Leamos los versículos del 9 al 10. Dice así: entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo en su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hasta este momento hemos visto que tanto judíos como gentiles son injustos. Y Pablo dice, ok, la ventaja del judío es que tiene los oráculos de Dios. La ventaja del judío es que fue instruido bajo esa palabra, bajo esas escrituras. Pero dice Pablo, entonces el haber sido receptores de los oráculos de Dios, aunque tiene ventajas, ¿nos hace mejores? Pablo, recordemos, está en un diálogo con los judíos principalmente. Los judíos que se crean mejores por pertenecer precisamente al pueblo de Israel. Algunos creen que por nacionalidad, por redención nacional, ellos iban a obtener la salvación por el simple hecho de ser
israelitas de ser judíos y se creían, en cierto modo, mejores que los demás. Pero Pablo dice, ¿somos mejores? De ninguna manera. Dice Pablo, porque ya hemos denunciado que en tanto judíos como griegos están bajo pecado. Aquí Pablo está aludiendo a lo que nosotros ahora tenemos en nuestras Biblias como Romanos 1 y capítulo 2. Dice, ya hemos visto en el capítulo 1, en otras palabras, que los griegos están bajo pecado. Pero en el capítulo anterior, el capítulo 2, hemos visto cómo también los judíos están bajo pecado. Y aquí Pablo cita el Antiguo Testamento, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esto es importantísimo, mis hermanos, esto es importantísimo. Porque esto nos aclara una de las grandes doctrinas que se han debatido durante toda la iglesia. Y la pregunta en torno a esta doctrina es, ¿nosotros elegimos a Dios o Dios nos elige a nosotros? Algunos que se conoce primordialmente como arminianos dicen que aunque la gracia de Dios tiene que ver, es el hombre quien escoge a Dios. Y Dios lo escoge, dice la postura arminiana, nacida de Jacobo Arminio, un teólogo del siglo XVI-XVII, dicta que Dios salva al hombre porque en el futuro vio que el hombre iba de alguna manera a creer en él. Entonces Dios no tiene otra cosa que hacer o no puede hacer otra cosa que salvarle. Sin embargo, a la luz de las Escrituras, me cuesta mucho comprender y abrazar esta idea. Porque no solamente lo que Pablo dice, es lo que la Biblia completamente nos dice. Y citando el Antiguo Testamento, dice, no hay ni uno justo. No hay ni uno, no hay quien entienda. Fíjense, y no hay quien busque a Dios. Realmente es muy complicado, mis hermanos, que podamos adoptar una postura arminiana después de leer el libro de Romanos. Porque aunque los arminianos, que son nuestros hermanos en Cristo, que son nuestros hermanos, tengo que aclarar eso, no porque no crean lo mismo que cualquiera de nosotros, digamos que ellas son totalmente de otra iglesia. No, hay arminianos que son sinceros y viven en santidad y viven buscando al Señor, pero tenemos que ser honestos. Tengo yo que ser honesto como maestro. No puedes seguir abrazando el sistema arminiano. Y investiguen más del tema si no entiendes ese término, ¿qué es el arminianismo? Busca en internet. Pero no podemos abrazar el arminianismo después de leer el libro de Romanos. Porque el arminianismo nos dice que Dios nos salva porque vio en el futuro, en su preconocimiento, que le habríamos de buscar. Pero es claro que la Biblia dice, no hay quien busque a Dios. Esto es lo que se ha denominado como la depravación total del hombre. Cuando nos referimos a depravación total, esta doctrina no se refiere a que el hombre es tan malo como pudiera llegar a ser. No somos tan malos como podemos llegar a ser. Lo he dicho en otras clases. Nos asombramos de Hitler, pero todos tenemos el potencial de ser como Hitler. Tenemos el potencial de ser como un asesino serial. Si no lo somos, es porque la gracia de Dios así no lo permite. Pero en nuestro corazón está la potencialidad malvada de ser lo peor de toda la tierra. Pero cuando nos referimos a la doctrina de la depravación total, nos referimos a que el hombre fue afectado en su corazón a causa del pecado, de tal manera que aunque fue creado para vivir para la gloria de Dios, conocerlo, amarlo y atesorarlo como lo más grandioso del mundo, sin embargo, el hombre natural no lo puede hacer. Después de la caída no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Mis hermanos, aunque ciertamente como hemos venido hablando, Dios ha hecho evidente al corazón de los hombres, Dios ha hecho evidente en la naturaleza, en la creación, en su corazón, en el sensus divinitatis, en el sentido de lo divino. Aunque Dios ha hecho conocer, el hombre no busca a Dios, no porque no le conozca, no porque no haya suficientes evidencias de que existe, sino porque el hombre no quiere vivir para Dios. Cuando dice el texto, no hay quien busque a Dios, no es que no tengan conocimiento de Dios, sino que luchan con la realidad de que ese Dios exista y que en un momento determinado les juzgue.
No, hermanos, nosotros no buscamos a Dios. ¿Quién de ustedes, mis hermanos, quiso ser cristiano? ¿Quién de ustedes quería ser cristiano? ¿Quién de ustedes podría decir en este momento que por su intensa búsqueda Dios lo salvó? Gracias a su búsqueda intensa de Dios, Dios no tuvo otra cosa que hacer que salvarle. Pero es mentira, es mentira. Llegamos a la iglesia, llegamos a Cristo, cuando no queríamos hacerlo. Y dirás, Rafa, yo quería ir a la iglesia. Bueno, ese deseo te puedo asegurar que Dios lo puso en tu corazón. Rafa, yo quise escuchar el Evangelio. Yo te puedo asegurar que Dios puso ese deseo de escuchar el Evangelio en tu corazón. Rafa, es que yo quise oír esos deseos por buscar a Dios. No son deseos naturales a ti. Son deseos que por la gracia del Señor, el Espíritu Santo depositó en tu corazón, porque te estaba preparando para que conocieras el Evangelio glorioso de Cristo Jesús. Porque por tus fuerzas, por tu naturaleza, no eres justo, no entiendes las cosas de Dios y no buscas a Dios. Porque todos fuimos depravados totalmente a causa del pecado. Y cuando nos referimos que fuimos totalmente depravados, me refiero a que fuimos totalmente o radicalmente afectados en toda área. En el área intelectual, en el área emocional, en la voluntad, en las emociones, en nuestras obras. A eso nos referimos con depravación total, que el hombre fue afectado en todas las áreas de su vida por el pecado. Su razón, aunque conserva cierta manera una buena razón, un buen razonamiento, inteligencia, sin embargo esta inteligencia ha sido afectada por el pecado. Aunque este hombre tiene emociones buenas y puede experimentar tales cosas como el placer, el deleite o el amor, sin embargo sus emociones se encuentran infectadas por el mal. Y aunque esta persona pueda tener deseos buenos en muchas ocasiones, tener deseos nobles, deseos dignos de ser aplaudidos, sin embargo sus deseos y su voluntad están también quebrantadas, afectadas, contaminadas a causa del pecado. Fíjense lo que dice el versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la cena de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y vemos en esta descripción, mis hermanos, cómo el hombre en todas las áreas de su vida se hizo inútil para Dios. No hay quien haga lo bueno porque nadie quiere. No hay ni siquiera uno, todos estamos condenados a sepulcro abierto en su garganta. Es decir que de nuestra boca en vez de salir vida sale muerte, porque aún nuestra boca, nuestros labios y nuestro corazón, de donde provienen todas nuestras palabras, todas nuestras críticas, todas nuestras de alguna manera expresiones de la garganta, de la boca, provienen del corazón, porque de la abundancia del corazón, dice Jesús, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sepulcro abierto su garganta, porque estamos muertos en nuestros corazones, estamos contaminados del mal y por lo tanto engañamos. Hay veneno como de serpiente en nuestros labios, está llena de maldición y de amargura. Y no solamente eso, sino que nuestra voluntad y nuestras obras son veloces para derramar sangre, para destruir, para causar miseria. Porque no hay temor de Dios delante de nuestros ojos. Y Pablo está reiterando, ustedes judíos no están exentos. Ustedes cristianos, amados hermanos de Ágape, no están exentos. No estamos exentos. Todo lo que acabamos de leer podría aplicarse muy bien a lo que nosotros éramos antes de Cristo.
Nos habíamos hecho inútiles en nuestros razonamientos. Podíamos ser personas que se destacaban académicamente. Sin embargo, había necedad en nuestra mente por creer en Dios. A pesar de que teníamos cierta luz en diferentes áreas, como las matemáticas quizá, como la filosofía, como la ciencia. Sin embargo, a la vez, ese razonamiento tan espectacular que quizá tenemos, se hace inútil en cuanto a buscar al Señor. Y eso es algo asombroso, porque la gente hoy puede ser experta en muchas áreas, pero esa gente experta sin Dios es inútil para buscarle. ¿Por qué razón? ¿Por qué no le buscamos? ¿Por qué no razonamos correctamente acerca de Dios? Porque en nuestro corazón lo odiamos. Porque en nuestro corazón no nos gusta esa idea. Porque en nuestro corazón estamos guardando, en vez de amor a Dios, odio hacia Él. Antes de ser cristiano, a Martín Lutero se le preguntó si amaba a Dios. Y Martín Lutero dijo, amar a Dios. Amar a Dios. Tú me preguntas si amo a Dios. Y dijo Martín Lutero, yo a veces detesto a Dios. Yo lo detesto. Porque me pide ser justo. Cuando no tengo justicia alguna en mí. No hallo paz en mi mente y mi corazón. Porque me veo como culpable delante de Dios. Mi hermano, y esa debería ser la respuesta de todos aquellos a quienes predicamos y evangelizamos. Deberíamos llevarlos a tal punto a pensar en su pecado, a pensar en su maldad, a pensar en su distanciamiento de Dios y ellos. De tal manera que te digan, Ramiro, Adriana, Eli, no sé qué hacer. Soy malo. No sé qué hacer. Soy pecador. No sé qué hacer. Estoy roto. Es cuando entra entonces el glorioso evangelio. Es entonces cuando ahora sí podemos presentar las buenas nuevas. Una vez que hemos presentado las buenas malas, si lo puedo decir de esa manera. Pablo nos está llevando a ese punto, a hacernos pensar de la realidad que reina en nuestros corazones. La oscura realidad de que somos pecadores. ¿Por qué Pablo nos está llevando a pensar? ¿Por qué Pablo nos está llevando, arrinconando hacia nuestro propio pecado? Para que en el cielo veamos una sola luz que nos pueda alumbrar. Para que solamente podamos ver que en Jesucristo la negrura de nuestras almas puede ser blanqueada con la justicia de su vida, de su muerte y de su resurrección. Versículo 19. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Lo que Pablo está diciendo es, la ley, su propósito, como lo vimos en otras clases, el propósito de la ley no era salvarnos. El propósito de la ley no era justificarnos. El propósito de la ley no era ser nuestro Salvador o el Mesías. El propósito de la ley era señalarnos nuestra incapacidad de vivir para Dios y nuestra necesidad que tenemos de un Salvador para acercarnos a ese Dios justo y 3 veces santo. Ese era el propósito. Es el propósito supremo del Antiguo Testamento, de los 10 mandamientos, de toda la ley.
mostrarnos que no podemos cumplirla. Mostrarnos que aunque pudiéramos aparentar cierto cumplimiento de la ley, estamos fracasando. Porque aunque pareciera que delante de los hombres estamos cumpliendo esa ley, sabemos que en nuestro corazón no amamos a Dios completamente. Podemos cumplir ceremonialmente la ley, podemos cumplir los principales ritos de la ley, pero hacerlos motivados no por la gloria de Dios, sino por mi propia gloria, sino por mi propia adoración, por mi propio prestigio, por mi propia fama. Y lo que a Dios le interesa no solamente son los actos, sino las motivaciones detrás de dichos actos. Jesucristo lo dijo de esta manera: en la ley ustedes han leído, no matarás. Y algunos de los fariseos quizá aplaudieron cuando escucharon esto de Jesús. Pero Jesús dijo, no se detuvo ahí. Aún si tú odias a tu hermano, yo te digo que eres asesino. Asesino. No solamente por matarlo físicamente, sino la intención de tu corazón. Si aún lo más profundo de tu corazón lo odias, lo menosprecias, te estás convirtiendo delante de Dios en un asesino. Dios no solamente ve las obras externas, Él mira el corazón, ve lo profundo de las motivaciones que nos mueven a hacer lo que hacemos. Jesucristo dijo, habéis leído, no adulteréis. Y muchos aplaudieron y dijeron, amén Jesús quizá. Pero Jesús les dijo, mas yo les digo, que si deseas en tu corazón, obviamente de una manera lujuriosa, a una mujer, ya has adulterado con ella en tu corazón. ¡Wow! ¡Qué increíble! Dios no solamente mira lo que hacemos, Dios mira las motivaciones detrás de lo que hacemos. Por eso dice Pablo, ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios por la ley, porque por medio de la ley, es a través de la ley que viene el conocimiento de mi pecado, que viene la conciencia de que no puedo amar a Dios con todo mi corazón y con toda mi mente, sino que me doy cuenta que me amo más a mí mismo que a Dios. Me doy cuenta que amo más mi gloria que la gloria del Señor. Muchos motivadores usan la frase de Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo, para decirnos que deberíamos amarnos nosotros primero para poder amar a los demás. Y nos dicen cosas como, ámate, apréciate, considera que eres bueno y hermoso. Pero nada hay más alejado de la realidad que esta hereje y desviada interpretación de esta frase que Jesús dijo. Cuando Jesús dijo, ama a tu prójimo a ti mismo, no nos está instando, no nos está mandando a amarnos más. Nos está instando Jesús a amarnos menos. Lo que Jesús está diciendo en otras palabras es, así como te amas a ti demasiado, deberías amar a tu prójimo. Así como tú te preocupas demasiado por ti mismo, deberías preocuparte por tu prójimo. Así como te cuidas demasiado de ti mismo, deberías de cuidar a tu prójimo. Lo que Jesús nos está diciendo no es que nos amamos poco, sino que nos amamos demasiado. Nos preocupa mucho nuestra gloria. Nos preocupa mucho nuestro prestigio, nuestra fama, nuestra justicia propia. Y la ley nos muestra eso, que no somos justos, que no somos justos. Dice Vizcarballos al respecto, todo el mundo quede bajo juicio, no importa el trasfondo racial, cultural,
social o religioso. Todo ser humano está encerrado en la categoría de pecador. El hombre está en bancarrota espiritual. No posee méritos personales que lo hagan merecedor de la entrada en la presencia de Dios. El hombre no posee justicia propia y por lo tanto está destituido de la gloria de Dios. ¡Wow! ¡Qué gran resumen hace Vizcar Vallosa! Y realmente puedo decir amén totalmente a lo que él dice. Porque todos, no importa nuestro trasfondo racial, no importa nuestro color de piel, no importa nuestro nivel sociocultural y económico, o nuestro trasfondo religioso, todo ser humano sin Cristo es un pecador. Aunque sea blanco, aunque sea estudioso, aunque sea religioso, aunque sea millonario. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Mis hermanos, y no descansemos en enfatizar esto cuando predicamos. No prediquemos un evangelio que promete darnos la vida que nosotros deseamos. No prediquemos un evangelio que promete salvación sin antes darnos cuenta de nuestra condenación delante de un Dios justo. Si no predica la condenación, no estás en lugar, no estás en posición de predicar salvación. Si no has predicado la condenación, no estás en la posición o no estamos en la posición de predicar salvación. Solamente hasta que vemos lo profundamente pecadores que somos, es entonces que podremos ver lo profundamente bondadoso que Jesucristo es para con nosotros. Y es lo que Pablo pasa a decirnos en la siguiente sección. Todos necesitamos la justicia que solo se obtiene por la fe en Cristo. Capítulo 3, versículo 21 al 31, y con esto cerramos. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. Porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Estoy leyendo una versión que me parece que es de las mejores que existen en español. Es la Nueva Biblia de las Américas. Por eso en la Reina Valera leemos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, y me gusta mucho esta traducción, dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Lo que dice Pablo es lo siguiente: los hombres, cualquiera, no están a la altura, no están al nivel de vivir delante del rostro de Dios, delante de un Dios santo, porque no son igual a Dios, porque son pecadores, porque somos pecadores. Dice Pablo: todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Dice Pablo, versículo 21, regresamos: pero ahora, parte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Ahora, cuando Martín Lutero leía esto, él entendía que este término justicia se refería principalmente al atributo de Dios que nos dice que Dios es recto, íntegro, imparcial en todos sus actos. Y este atributo es verdad, este atributo lo vemos en la esencia de la persona y naturaleza de Dios. Pero sin embargo, la justicia que está siendo manifestada y confirmada por la ley y los profetas, según Pablo, es la justicia no atributiva o no referente a la naturaleza de Dios, sino es una justicia que imputa. Una justicia imputativa es el término complicado. Una justicia que nos es imputada. Una justicia que nos es dada. Y dice Pablo que esta justicia es confirmada por la ley y los profetas. ¿Ven?
¿Ven cuál era el propósito de la ley? No salvarnos, sino manifestarnos que necesitamos la justicia de Dios para cumplir la ley. Que necesitamos la justicia de Dios en nuestros corazones para ser justos. No por cumplir la ley de Dios, sino porque Dios nos da su justicia por la fe. Y esta fe es en Jesucristo para todos los que creen. Te encontrarás en el camino cuando predicas a una persona que te dirá: no, yo soy muy pecador, Dios no me puede salvar, Dios no sabe lo que he hecho. No, hermano, Dios sabe lo que has hecho. Dios sabe cada acto que has hecho, tanto en público como en lo más escondido del universo. Dios conoce a toda luz tus pecados, aun los más vergonzosos. Pero a todos los que creen, mis hermanos, por la fe en Cristo, esta justicia les puede ser dada. ¡Qué glorioso! No hay pecador más grande que Jesús como Salvador. A lo que quiero llegar es lo siguiente. No hay pecador tan grande que se compare a Jesucristo, tan grande en amor y en poder para salvar. No hay tan grande, y Pablo es un testigo, un testimonio de eso. Pablo es un testimonio de eso. Pablo fue un asesino de cristianos. Y Pablo por eso dice: yo creo en el Evangelio y no me avergüenzo del mismo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Pero Pablo no lo estaba diciendo meramente de una manera teórica. Él lo creía porque él lo experimentó. De ser un asesino, de ser un hombre malvado, lleno de odio y de rabia, a pesar de tener la ley de Dios, a pesar de ser instruido en los mandamientos del Señor, era un hombre asesino. Un hombre que creía que le estaba haciendo un favor a Dios por matar a los cristianos. Y Pablo conoció ese poder glorioso, precioso de Dios en el Evangelio, capaz de salvarlo. ¡Wow! Capaz de salvarlo. Y es para todos aquellos que creen. Es para todos aquellos que ponen su esperanza y confianza en Jesucristo. Versículo 24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. No es en nuestros méritos, no es en nuestra intelectualidad, no es en nuestra religión, no es en nuestros actos de moralidad, no es en nuestros actos de filantropía, no es en nuestra belleza, no es en nuestra inocencia, no se encuentra en nosotros. Esta redención es en Cristo Jesús, solo en Cristo Jesús. Si vas a predicar el Evangelio, hermano, asegúrate de no predicarte a ti, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermano, usa tu testimonio, claro, úsalo. Pero no pienses que tu testimonio es el Evangelio. Tu testimonio puede convencer de alguna manera intelectualmente. Tu testimonio puede conmover emocionalmente. Pero tu testimonio no es capaz de transformar el corazón. Solamente al predicar a Jesucristo y su bondad para con los pecadores como nosotros, es que Dios, a través de su Santo Espíritu, hace nacer a los hombres de nuevo. Pero solamente es el mensaje del Evangelio. No tu mensaje, no tus ideas, no tus pensamientos, no tu reflexión, no tus nuevas ideas.
sino el evangelio glorioso de Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y a la vez sea el que justifica al que tiene la fe en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué glorioso, hermanos! ¡Qué glorioso! Dios exhibió a Jesucristo desnudo, sangriento en la cruz, para que sea propiciación. Es decir, que nos reconcilie con un Dios justo, por su sangre a través de la fe. Porque Dios, en tiempos pasados, pasó por alto nuestros pecados. Y dirás, entonces Dios pasó por alto y no va a pagar por esos pecados. Claro, claro que Dios iba a hacer que pagara a los hombres pecadores. Pero en vez de matarlos a ellos y llevarlos a la condenación eterna, Dios molió, destrozó a su Hijo en la cruz. No es que Dios haya pasado por alto y no haya hecho justicia. Sí, Dios hizo justicia y la hizo en Cristo Jesús. Cristo bebió el vaso de la ira que todos esos pecados que Dios pasó por alto anteriormente ocasionaron. ¿Para qué? Para mostrar en su tiempo su justicia. No es una justicia, digamos, de sus atributos, es la justicia que nos da en Cristo, a fin de que Él sea el justo, pero a la vez sea el que justifica. ¿Cómo Dios puede ser justo y a la vez el que justifica? Bueno, puede ser justo en el que retribuye la paga del pecado, que es la muerte. Y Dios la retribuyó en Cristo. Y a la vez, Dios fue el que justifica, porque en Cristo fuimos puestos, fuimos de alguna manera sustituidos por Él. Y a la vez, Dios es el que justifica. ¡Wow! Versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también el de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio también de la fe a los incircuncisos, es decir, a judíos y a gentiles. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la fe, la ley. Este es un texto el cual podría estudiar toda la noche con ustedes. Que, bueno, toda la mañana, en vistas de que nadie lo está viendo ahorita, o por lo menos uno. Pero, qué glorioso. Pablo nos hace ver nuestra profunda pecaminosidad para que en Cristo veamos su infinita bondad, confiemos por la fe en su obra, en la obra del Calvario, y nos sea imputada su justicia por la fe, para que no nos jactemos, para que toda jactancia, dice Pablo, quede excluida. Y mis hermanos, la mayoría de pensamientos acerca de la salvación, como el arminianismo, nos dice que el hombre tuvo que ver algo en su salvación. Y si el hombre tuvo algo que ver, si decimos eso y si lo creemos, también tenemos que decir entonces que en cierta medida el hombre es meritorio o merecedor de cierta gloria, de cierta alabanza por lo que hizo. Pero mis hermanos, a la luz de las Escrituras, yo no puedo creer que el hombre merezca un poco de créditos en cuanto a salvación. ¿Por qué? Porque no buscaba a Dios. Porque este hombre no puede hacer nada por sí mismo. Porque como hemos dicho según Efesios 2:1, porque el hombre no se puede ayudar. ¿Por qué? Porque está muerto. Está muerto. Y no necesita ayuda. No necesita que Dios le dé una mano. Necesita que Dios le resucite.
Y si Dios le resucita, es que Dios fue el autor, el personaje, el protagonista de la salvación. Y toda jactancia entonces queda excluida, mis hermanos. Nosotros no hicimos nada para ganar la salvación. En nosotros no hubo algo que motivara a Dios a salvarnos. Fue Jesucristo que vio, Dios el Padre, esa justicia perfecta en la vida de su Hijo, esa muerte expiatoria, esa resurrección gloriosa. Y por esa salvación, y por esa justicia, y por esa obra de expiación, es que somos salvados. Pero no es que hicimos algo nosotros, es que Dios lo hizo a través de su Hijo. ¿Puedes gloriarte en tu salvación? Me pregunto si te glorías en lo que ahora eres como cristiano, y podrías decir que no. Pero quizá piensas que eres cristiano porque eres muy bueno. Ay, yo no soy como los que están en los reclusorios. Yo no soy como aquellos que roban y matan. Y creo que Dios me salvó por eso, porque no soy tan malo después de todo. No, hermano, eres muy malo. Y en capacidad de ser como cualquiera de esos ladrones, como cualquiera de esos asesinos. Tienes la capacidad pecaminosa en tu corazón de serlo. Y Dios te salvó no porque fueras mejores que ellos, sino porque delante de los ojos de Dios eres igual. Pero por su gracia te salvó. Y quizá te salvó de tu moralidad, quizá te salvó de tu religión. Confiabas en tus obras, confiabas en tu intelecto, confiabas en tu religiosidad. Pero Dios te está haciendo ver que solamente en Él, nos está haciendo ver que solamente en Él se encuentra la salvación. Y esta dice, porque en verdad Dios es uno, versículo 30, el cual justificará en virtud de la fe tanto a judíos como a no judíos. Es por la fe. Pero recordemos que ni siquiera esta fe es de nosotros. Esta fe no es algo que nosotros podemos producir. Es una fe que viene por la gracia del Señor. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe es un regalo de Dios, según Efesios 2:8. Así que ni la fe que tienes es tuya, ni la fe que posees en Dios, en Jesucristo, es tuya. Es un regalo de Dios. ¿Para qué, mis hermanos? Para que no te gloríes en la salvación pensando que fue por ti que Dios te salvó. No, fue por ti, no fue por ti, no fue por mí. Fue a pesar de ti, fue a pesar de mí. Anulamos entonces la ley, dice Pablo, versículo 31, por medio de la fe. De ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley. Sí, confirmamos la ley en el sentido de que la ley nos hace ver que somos pecadores y que necesitamos fe en Dios para ser salvados. ¡Wow! La ley nos confirma lo pecadores que somos, y también nos confirma la necesidad que tenemos de ser justificados por medio de la fe. Y con esto termino, mis hermanos. La ley nos apunta a un Salvador, que es Jesucristo. Pero primero nos apunta a un gran, profundo pecador que somos nosotros, para que podamos ver en medio del túnel, de la oscuridad de nuestras almas, la salida, la puerta hacia nuestra salvación. Y esa luz y esa puerta es Jesucristo, es el Hijo de Dios, quien fue destrozado a causa de nuestros pecados. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que esta clase no solamente pueda informar su mente. Le pido al Señor que transforme nuestros corazones por su gracia. No olviden poner sus nombres en los comentarios, y que el Señor les bendiga.